Bueno, pues vamos a continuar nuestra plática del día de hoy con una enfermedad también bastante antigua, pero que la ventaja que tiene es que tiene muy buenas perspectivas para manejo de esos pacientes, pero lo que más me preocupa es cómo hacer nuestro diagnóstico y sobre todo el manejo de estos pacientes, que es bastante interesante. Bueno, pues la hora es un poco difícil, después de los que alcanzaron a comer, que no deben ser los residentes, porque los residentes no deben de comer. Entonces, pueden dormirse, no hay ningún problema, estamos curados de espanto, no ronquen mucho porque despiertan al de al lado, entonces ningún problema. Pero si tienen alguna pregunta o alguna duda, al final podemos contestar. Bueno, pues yo empezaría con esta frase que da el doctor Pitts, que me parece maravillosa. Cuando la evolución de los animales superiores, de los vertebrados, de los mamíferos superiores, migran a tierras secas, surgen nuevos retos. Al igual que el sistema óseo es un reto para estos seres que venimos del mar, y precisamente ya no fue la filtración la mayor prioridad, sino la prioridad fue mantener nuestro mar interno, mantener el agua, la preciosa agua filtrada hay que mantenerla. Y para eso creó un sistema bastante maravilloso que es el sistema tubular. Bueno, nosotros sabemos que estamos compuestos fundamentalmente de agua. Tenemos una gran cantidad de agua y entre más pequeño es el individuo, tiene esta mucho mayor cantidad de agua en estos pacientes. Ustedes saben perfectamente que inclusive en la etapa prenatal casi el 90% de nuestro cuerpo es agua, y conforme vamos avanzando en la etapa ya adultos tenemos entre el 50 y el 60% de agua. Pero esta agua no es una agua que pueda estar distribuida en forma aleatoria o al azar, sino que esta agua tiene que estar distribuida en varios espacios. El espacio fundamental es el espacio intracelular. Así es que el 40% del peso del individuo, ¿verdad?, es en el espacio intracelular y el 20% extracelular. Y de ese extracelular, el intravascular y el intersticial sería el 15 y el 5% de su peso. Entonces, el organismo va a tener toda su energía para mantener ese equilibrio. ¿Cómo se logra mantener estos espacios en esa forma tan rigurosa en esta situación? Bueno, nuestras células, nuestros sistemas celulares, todos estos sistemas celulares están gobernados precisamente por lo que nosotros vamos a llamar la osmolaridad. Esta relación que existe entre el solvente, la mayor cantidad de nuestro organismo, que es el solvente, que es el agua, y los solutos que están disueltos en ellos. Esa relación se va a llamar osmolaridad. De manera que entre el espacio intracelular y el extracelular tiene que haber un equilibrio osmolar. Y gracias a ese equilibrio osmolar se mantiene en márgenes muy completitos estos porcentajes de agua en cada uno de los espacios. De manera que nosotros estamos expuestos, como animales que no vivimos en el mar, a cambios importantes que les vamos a llamar estrés hiperosmolar o hipoosmolar, dependiendo cómo se rompa esta relación entre el soluto y el solvente. De manera que se mantienen mecanismos celulares perfectamente finos para mantener ese equilibrio osmolar. ¿Qué ha creado la naturaleza? La naturaleza creó sistemas neuroendocrinológicos y renales para mantener esa situación. La estructura más maravillosa que existe en el riñón, pues es precisamente esta estructura llamada el sistema tubular. Si la función del riñón, nos preguntarían, ¿cuál es la función del riñón hoy en día? Mantener la cantidad de sodio y agua en nuestro organismo, porque hay muchos otros órganos que son excretores. Así es que la parte excretora del riñón, que es importantísima por supuesto, pero quizás no es la más importante. La más importante es este sistema, y por eso tiene esta configuración tan peculiar en forma de asas, que son verdaderas obras de ingeniería biológica que hay en nuestro organismo. Así es que este sistema tubular fue creado, y entre más tengamos o vivamos en un sistema seco,
tenemos más desarrollados estos sistemas tubulares, y es por eso que, por ejemplo, la rata del desierto tiene una estructura tubular que se puede ver inclusive a simple vista. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que va a crear un fenómeno muy interesante. Estas células, que se van a llamar células bipolares, ¿no?, que tienen dos compartimentos que van a permitir o no el paso de algunas sustancias para formar siempre un equilibrio osmolar. Y recuérdese que el principal agente osmolar en nuestros espacios es el sodio y la urea. Así es que lo que yo voy a crear es precisamente estos mecanismos, y esta configuración no es ociosa. Esta configuración, si ustedes se dan cuenta, tiene algo muy interesante. Las porciones gruesas ascendentes de la porción enasa del túbulo contorneado y del túbulo renal, vean ustedes esta configuración que tiene con el túbulo colector. Así es que la porción gruesa de las nefronas cortas, vamos a llamarla así, y la porción gruesa de las nefronas largas se ponen perpendiculares a cada uno del sistema colector. Y van a formar van a configurar esta situación, y vean ustedes esta parte interna, lo que se llama la médula interna, como es hipertónica. ¿Qué es lo que va a hacer? Que se va a mantener un gradiente osmolar entre la luz tubular y el intersticio. Y solamente va a permitir, como si fuera una membrana semipermeable, el paso de agua a través de sistemas que se van a llamar acuaporinas y que van a obedecer a un fenómeno físico que se llama gradiente osmolar. Así es que el organismo se va a encargar de crear en esta médula todo ser hipertónico, y va a permitir el paso, cuando sea necesario, del soluto que se va a mover por gradiente osmolar. Y vean ustedes qué interesante esta parte, como esta zona que está en rosa, o que quiere ser rosa, es el espacio intratubular, y esto que es verde es el espacio intersticial. Y vean ustedes aquí cómo es extremadamente aquí hipertónico la parte interna de la médula. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a abrir canales en el túbulo colector que va a permitir el paso de agua siempre y cuando obedeciendo estos gradientes. ¿Cuál es el trabajo de los riñones? Mantener este estado hipertónico siempre, para mantener el gradiente osmolar entre la luz del túbulo y el intersticio. Y entonces aquí esta agua va a permitirse, va a pasar por gradiente osmolar siempre y cuando le abran las compuertas. Y le abren las compuertas precisamente que se van a llamar acuaporinas a través de varios estímulos. Entonces aquí está, vean ustedes, es una célula del colector, y donde el paso de agua a través de canales de acuaporinas, y que posteriormente se van a ir por otro sistema de acuaporinas, van a obedecer a estímulos como el estímulo del sistema arginina, vasopresina u hormona antidiurética. Lo que va a hacer la hormona antidiurética es simple y sencillamente permitir el paso y hacer esta célula semipermeable para que pueda pasar solo el agua gracias a un gradiente osmolar. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros tenemos. Y entonces aquí decíamos cuál es la definición de diabetes insípida nefrogénica. Entonces, buscar las definiciones y los conceptos no es nada fácil. Podríamos definir la diabetes insípida nefrogénica como una incapacidad o falla intrínseca, porque estamos diferenciando la de origen central, de los riñones para concentrar la orina. Esa sería la definición de diabetes insípida nefrogénica, y por lo tanto de conservar y de mantener el volumen o el equilibrio del agua corporal. Entonces, una diabetes insípida nefrogénica es un problema propio del riñón para la incapacidad de mantener concentrar la orina. Por lo tanto, es una orina diluida. Vamos a ver. Esto es histórico también, es una enfermedad vieja, conocida ya desde 1600. Fíjense nada más qué interesante. Estamos poco después de la época media. El doctor Willis precisamente diferencia, probando la orina del paciente, si es diabetes mellitus o diabetes insípida, ¿no? El del polígono de Willis, ese y el gran doctor. Desde ese entonces hasta el descubrimiento del sistema arginina vasopresina en el 55, que le costó, que se ganaron el premio Nobel por descubrir esto, hasta la actualidad, en donde se clonan perfectamente y se sabe
todos los componentes del receptor y de las acuoporinas, y de ahí la etiología de la diabetes insípida nefrogénica. ¿Cómo podemos encontrar o cuáles son las causas de la diabetes insípida nefrogénica? Bueno, pues la congénita y la adquirida, igual que todas las enfermedades. La adquirida, hay una cantidad enorme de cosas que pueden darte diabetes insípida, y aquí el tratamiento sería tratar de controlar estas situaciones. En niños, ¿qué es lo que más hemos tenido? En los niños lo que más encontramos son uropatía obstructiva, ¿verdad? Y algunas dadas por algunos medicamentos. En los pacientes adultos, las adquiridas es a veces inducida por este medicamento que es el litio, que se utiliza como agente para el manejo de la psiquiatría o para alteraciones psiquiátricas. O en nosotros hemos visto en niños que sobre todo en adolescentes, que pueden tener intentos de suicidio por estos medicamentos y tener datos clínicos de diabetes insípida. La que nos vamos a ocupar es esta, que es la primaria, que se llama primaria, o se llama precisamente la que es congénita, que está ligada a alteraciones en los cromosomas y que codifican precisamente estos sistemas que permiten a el túbulo colector ser una membrana permeable para que el gradiente osmolar se mueva de acuerdo a las necesidades. Entonces tenemos la ligada al X, en donde hay una alteración precisamente en la formación del receptor de la arginine-vasopresina, por eso no hay una respuesta adecuada a este sistema, y que es precisamente las otras dos que son autosómicas, que ya no está el defecto en el receptor, sino en el producto precisamente de ese receptor, que son las acuoporinas, sobre todo la acuoporina 2. Bueno, entonces la primera, decíamos, es recesivo ligado al cromosoma X, ¿verdad?, que está perfectamente localizado ya desde hace muchos años, la alteración en el gen, donde precisamente se codifica lo que va a hacer el receptor, o por lo menos hasta ese tiempo se creía, el receptor de la arginine-vasopresina o de la hormona antidiurética. Tiene una incidencia precisamente de 4.4 nacidos, niños que nacen por cada millón de niños que nacen en esa situación, tienen esta mutación en este gen. Así es que si nosotros no tenemos este receptor, por más arginine-vasopresina que nosotros pongamos, simple y sencillamente no se va a producir la producción de acuoporinas y no va a permitir, fíjese, aquí está el poro, la acuoporina, y aquí están las otras acuoporinas. El gradiente osmolar es lo que va a permitir que el paciente retenga agua. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ingiero mucha agua pura o yo tengo una necesidad de eliminar el agua pura? Entonces, simple y sencillamente no produzco arginine-vasopresina y tengo una orina diluida. Y si yo tengo necesidad de tener agua pura porque eliminé mucha agua pura por los riñones, entonces precisamente lo que yo voy a hacer es activar o bloquear el sistema de arginine-vasopresina para permitir el paso de agua a través de este gradiente osmolar. Entonces, la otra, que no es ligada al sexo, que es autosómica, se presenta en el 10% de los casos, y en lo que hay un gen que modifica ya no el receptor, sino a la acuoporina propiamente dicha, ¿verdad? Y este gen está localizado precisamente en el cromosoma 12, ¿verdad?, en el brazo largo del cromosoma 12, en la región 12 y 13. Entonces, aquí no es el problema del receptor, sino que es precisamente el problema de la acuoporina. Aquí el problema ya no es, decíamos, el receptor, sino que es la síntesis o bien el manejo de la liberación o el reciclamiento de la acuoporina 2. De manera que hoy se está buscando dos maneras terapéuticas de hacer esto, de recuperar, así se le llama, de reparar o tratar de reparar o recuperar la actividad del receptor, o bien inducir el reciclamiento no a través del receptor, sino a través de otros sistemas de acuoporina 2, para que una vez que estén los dos sistemas de acuoporinas permitan el paso de agua o no al gradiente osmolar. ¿Cuál es la sintomatología independientemente de cuál sea su tipo de herencia de esos pacientes? Bueno, fíjese que es una situación que vemos muy comúnmente. La poliuria, polidipsia, en niños, como se presenta en etapas pequeñas de la vida, entonces el paciente está irritable, él refería mucha sed, pero como no puede parar a tomarse agua,
entonces se pone muy irritable, da fiebre y se deshidrata. Y bioquímicamente tiene hipernatremia y hipostenuria. Entonces, una característica, poliuria, hipernatremia y hipostenuria, usted tiene que pensar en diabetes insípida. Ya sea de origen central o de origen, para eso tendríamos que hacer nuestra prueba, ¿verdad? En forma larga, en forma crónica, estos pacientes tienen retraso del crecimiento. Tienen retraso del crecimiento porque están desnutridos. Y están desnutridos porque siempre tienen sensación de plenitud, porque toman demasiada agua. Y entonces no ingieren nutrientes, sino ellos prefieren tomar agua, obviamente. Y algo que se está viendo y que radica la importancia de hacer diagnóstico temprano para dar tratamiento, es que estos pacientes tienen alteraciones intelectuales. Los estudios de Canadá, el grupo de Canadá, que tiene una zona endémica de diabetes insípida nefrogénica, está evaluando los pacientes que, a pesar de que se les haya dado manejos oportunos, pueden desarrollar alteraciones intelectuales o retraso en el desarrollo psicomotor en cada uno de ellos. Así es que lo que nosotros tenemos que buscar es esto, pero no tenemos que esperar a que este paciente pueda tener estas alteraciones crónicas, sino que pensar en las primeras etapas que hay en cada uno de estos pacientes. Entonces vamos a tener poliuria y hipernatremia, son las dos causas más comunes, y tenemos que hacer una prueba que se llama prueba de privación de agua y aplicar el análogo de vasopresina para poder ver si hay respuesta. Esa es una tabla muy sencilla, muy efectiva, diseñada desde 1980, donde es relativamente fácil para el clínico hacer el diagnóstico y simple y sencillamente lo que nosotros tenemos que ver es medir las osmolaridades y relacionarlas entre la osmolaridad urinaria y unidad plasmática. Bueno, y usted hace la aplicación de vasopresina, se incrementa la osmolaridad urinaria menos, ¿verdad?, del 5%, bueno, entonces, pero siempre y cuando la osmolaridad urinaria sea mayor a la plasmática. Entonces, pues, tiene una respuesta normal, ¿verdad? Si la osmolaridad urinaria también es mayor que la unidad plasmática y solamente se incrementa la osmolaridad de un 10 a un 60%, existe una diabetes insípida parcial, ¿verdad? Pero todavía no sabemos si es de origen central o no. En cambio, si la osmolaridad urinaria es menor que la plasmática, y aquí es donde está el problema, y usted pone vasopresina y se incrementa más del 50% esta osmolaridad urinaria, usted dice es de origen central, hay una respuesta a esta de origen central. Pero si no hay esa respuesta, entonces usted dice tiene una diabetes insípida nefrogénica. Ya lo único que faltaría es ver cuál de los dos, si es autosómica recesiva o dominante o es ligada al cromosoma X. Entonces es algo que se puede hacer relativamente, digamos, fácil en cada uno de ellos. Quizás el dato más importante es la hipernatremia. La hipernatremia es una de las cosas que más difícil podríamos visualizar como médicos, porque ha causado algunos problemas en cada uno de ellos. Y nosotros decimos hipernatrémica cuando está arriba de 145 miliequivalentes. Nosotros hemos tenido pacientes con diabetes insípida nefrogénica o inclusive con diabetes insípida de origen central, con sodios de 190, inclusive sodios de 200. Ese es el gran problema de estos pacientes. Bueno, y la característica fundamental, obviamente, que es la pérdida de agua libre, ¿no? La pérdida de agua libre, ¿por qué? Porque no se permitió, por la falta de respuesta a la vasopresina, el paso de agua para que el gradiente osmolar que existe entre la médula y el túbulo se recupere esa agua y entonces los pacientes presentan precisamente su diabetes. Eso se puede presentar en estados hipernatrémicos, obviamente en los otros tipos de diabetes o en los pacientes que les administra diuréticos osmóticos como manitol y por supuesto en la diabetes insípida nefrogénica o central. Así es que quizás una de las cosas o quizás de las pocas cosas que los residentes deben tener un tatuaje es esto. Nosotros ya vamos a hacer requisitos para los residentes que se tatúen esto. Es decir, corregir el sodio en forma lenta. La clave es con esta fórmula, sodio observado menos el sodio deseado sobre el sodio deseado, por el peso y el agua corporal del paciente. Recuérdese que el paciente pediátrico tiene diferentes porcentajes de agua y entonces no es el clásico que es por 0.6 que siempre le ponemos a los niños, porque eso se calcula en los pacientes adultos masculinos. Así es que tenemos que calcular perfectamente el agua de mi paciente. Y la cantidad es nunca bajar o subir, en este caso bajar el sodio, 0.5 a 1 micramente por hora.
pase lo que pase. Y ahorita les voy a decir por qué. Vean ustedes este esquema. ¿Qué pasa cuando existe un paciente con estado hipernatrémico? En ese caso por diabetes insípida. Bueno, entonces este paciente hay un aumento en el estado hipertónico. Recuérdese que el sistema nervioso central tiene otro sistema de protección extraordinariamente bello, que es la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica no permite al sistema nervioso central manejar solutos. Así que el sistema nervioso tiene que manejar sus propios solutos. Curiosamente, la barrera hematoencefálica son acuaporinas también, ¿no? Así es que este paciente, el estado hipertónico, el estado hiperosmolar por el aumento del sodio y pérdida de agua pura, se rompe el equilibrio osmolar, es un paciente hipertónico. Al principio del sistema nervioso central, las células se deshidratan. Ustedes, si tuvieron la oportunidad de entrar a alguna cirugía del sistema nervioso central, cuando el anestesiólogo deja pasar el manitol, el sistema nervioso se encoge. Y eso sucede también en la vida. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso central? Pues hace primero una adaptación que se llama adaptación rápida, aunque baja su volumen, pero empieza a crear osmoles idiogénicos de los mismos aminoácidos y sobre todo de taurina. Empieza a acumular osmoles, ¿para qué? Para equilibrar el estado hipertónico que hay en el plasma. Así es que este estado tarda entre varias horas, inclusive 24 horas, para tener una adaptación que se llama adaptación lenta. Aquí es donde está el quid del asunto. Si yo en este estado bajo más de 1 miliequivalente por hora la osmolaridad, o sea, el sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Estos osmoles idiogénicos tardan 24 a 48 horas en eliminarse. De manera que si yo bajo rápidamente el sodio, administrando agua a mi paciente, queda el estado intracerebral hipertónico en relación al espacio intravascular y jala todo el agua y hace un edema cerebral que le cuesta la vida al paciente. Un enclavamiento de las amígdalas en el foramen oval porque es un continente no expandible. En cambio, si yo le hago una corrección lenta, este paciente empieza a equilibrarse en forma normal. De ahí lo importante de esta situación y de ahí lo importante en la diabetes insípida que tiene este estado hipertónico. Y no es raro ver los accidentes que hemos tenido en los hospitales. Este es un caso triste porque es de mi hospital, paciente con 196 de sodio y se le corrigió en unas horas a 130. De edema cerebral a muerte cerebral. Punto. De ahí lo importante de esto. Por eso hemos visto en estas situaciones cómo dar un tratamiento adecuado en esos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Desde luego agua. Tengo que diluir al paciente con todas las reglas estrictas de corregir esta situación, darle dieta baja en sodio. Es interesante porque preguntan, ¿cuánto de sodio? Sus requerimientos. ¿Para qué le da sodio? Tiene mucho sodio. Pero tenemos esa inquietud, ¿no? De dar cosas. Y bueno, se han dado diuréticos, si dices diuréticos para un paciente poliúrico, ¿no? Está bien determinado esto, pero también tienen que tener muchísimo cuidado y se están utilizando antiinflamatorios no esteroideos para cada uno de ellos. Bueno, entonces tenemos que diluir a nuestro paciente, darle inclusive dieta baja en solutos, en sodios, porque es hipertónico, y utilizar estos medicamentos. La hidroclorotiazida se ha utilizado históricamente. La hidroclorotiazida se ha utilizado desde 1905. Dr. Meyers fue el primero que observa que este diurético puede disminuir, fíjese nada más que paradójico, y de hecho así se llama, el efecto paradójico de la tiazida. En 1959 Crawford y Kennedy lo utiliza en animalitos de experimentación y en el 61 estos mismos autores empiezan a utilizarlo en pacientes con buen efecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida? Por si me van a hacer esa pregunta, me amenazaban mis residentes con hacer esa pregunta. Pues tiene un efecto paradójico. Al dar la tiazida, ¿verdad?, disminuyo la reabsorción tubular distal de sodio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aumenta? Aumenta la excreción de sodio. Esto se ha disminuido, ¿verdad?, el volumen extracelular y por lo tanto aumento en la reabsorción proximal de sodio y agua. Y por eso tiene que tener su efecto paradójico.
Al disminuirse la función distal del agua, entonces disminuye el gasto urinario. Pero tienen que ser, tristemente tuvimos un caso la semana pasada, donde tuvo, curiosamente, el paciente que recibió hidroclorotiazida, una diabetes insípida, un efecto que se llama hiponatremia paradójica. Entonces, la dosis aquí no es una dosis diurética, eso es lo que tenemos que aprender. Si es una dosis mínima, y el grupo italiano empezó a dar dosis, incrementando la dosis, y tuvieron problemas bastante serios los pacientes. Entonces se dan dosis muy pequeñas, ni siquiera se da dosis diuréticas, se dan dosis muy pequeñas, entre 12.5 miligramos, dosis total máxima. Si no, no tiene ningún efecto. Al contrario, pueden tener problemas, como ya hemos tenido en algunos pacientes en esta situación. Pero ¿qué es lo que hay de nuevo? Y esto es lo interesante en esta enfermedad. Fíjese que hay tratamientos nuevos. Recuérdese entonces la fisiopatología de la diabetes insípida nefrogénica, ¿verdad? Este receptor no existe, o bien no existen las aquaporinas. En este caso, no existe el receptor, este es normal, este receptor está aquí para la arginina vasopresina, permite la síntesis y el reciclamiento de las aquaporinas una vez que se expresan en el borde del cepillo, perdónenme, en el borde luminal, entonces hace el puente entre las aquaporinas y permite el paso de agua del túbulo hacia el intersticio por el gradiente osmolar. Si no existe el receptor, por lo tanto estas aquaporinas no se expresan aquí y entonces el agua va a escapar. Esa es la diabetes insípida. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Pues se están poniendo cosas interesantes. Pues los chaperones farmacológicos. ¿Qué significa? Voy a rescatar. Se está utilizando con un éxito increíble. Van a ser un medicamento que acompaña y que esta es una mutación muy interesante. Es una mutación en donde puede no existir el receptor o su activación del receptor porque queda atrapado en el retículo endoplasmático o en el aparato de Golgi. Acuérdense que es un problema de tráfico de proteína. ¿Se acuerdan de la nueva taxonomía, cómo tenemos que ver hoy las enfermedades, no es cierto? Entonces, lo que van a hacer estos chaperones es liberar estos o crear un mutante del receptor que pueda actuar y crear aquaporinas. O bien, lo que se puede hacer también, si no existe el receptor y la mutación es, por ejemplo, que no exista el activador del receptor, entonces crear o reciclar desde el aparato de Golgi a las aquaporinas para que se puedan expresar en la parte luminal del túbulo y poder hacer su gradiente osmolar. Hoy están ya en una fase 3 de experimentación con muy buen éxito en estos pacientes, estos chaperones que se llaman chaperones farmacológicos, que es el futuro del tratamiento de estos pacientes. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocar en cada uno de estos pacientes con la diabetes insípida. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que nosotros tenemos que hacer diagnósticos tempranos, oportunos. Este es un caso de un paciente con diabetes insípida que tuvo una hipernatremia y una característica que hemos visto, no es el primero que tiene, que ellos tienen necrosis de los pabellones auriculares, precisamente porque se hemoconcentran tanto y hacen esta necrosis del pabellón auricular. Tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado significa diluir al paciente en forma paulatina, segura. Usar el efecto diurético de las tiazidas a dosis pequeñas, no a dosis incrementales como dosis terapéutica, porque vamos a tener dosis diurética y no dosis paradójica, ¿verdad? Y importante, el diagnóstico genético, por supuesto. No es lo mismo alguien que tenga un problema ligado al cromosoma X o un problema de aquaporinas. Si ustedes hacen el diagnóstico, van a tener diferentes manifestaciones y evitar las complicaciones a largo plazo, como son la desnutrición, como son el retraso psicomotor en esos pacientes, ¿verdad? Y evitar situaciones que dan para una sociedad, para un hospital, para un país. Y utilizando las nuevas terapias que están hoy, decíamos, los que no migramos a la biología molecular y a la genómica, entonces estamos realmente analfabetos en este tratamiento. ¿Sí? Si después de todo esto no funciona nada, hablemos a René.
¿no? Bueno, es un tipo que estaba haciendo una propaganda en cierto hospital, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy claro, ¿verdad? Muy bonita charla, muy interesante y a su vez retador, ¿no? Porque el manejo del paciente, como es hereditario, o sea, ¿se presentan los síntomas desde la infancia? Inclusive desde prenatal. Claro, polidramno, sí, la historia está de cómo sí, es agua se están diluida. haciendo diagnósticos genéticos con punción de líquido amniótico en placenta para ver esta situación. Porque si no se... Lo más maravilloso es que hay una esperanza. Sí, porque si no se maneja el paciente de manera adecuada, pues... Sí, el bebé no va a decir, oiga, ¿sabe? Tengo diabetes insípida, nefrogen, no lo dice. Entonces, es un reto diagnóstico para nosotros. Perdón la ignorancia, ¿por qué le llamaron diabetes? Bueno, diabetes significa chifón. Eso significa diabetes. El paso a través de chifón. Entonces, los diabetes con mellitus orinan mucho. Ah, entonces, era esa la razón. Y el diabetes insípida, el doctor claro. Willis, precisamente, ¿no? Lo prueba. Entonces, pacientes con chifón, ¿no? Y el que está dulce, pues es mellitus y el que no se insípida. Claro, porque antes era de probar la orina, ¿no? ¿Alguien más? Aprovechen. ¿Qué pasa? Bueno, felicidades por su plática. Nosotros tenemos varios niños ahí en el hospital, ¿verdad? Hay unos hermanitos que venían de un hospital público y de hecho como ATR. Y hicimos la prueba de deprivación prácticamente como al año, ¿verdad? Uno de ellos y después se diagnosticó al hermanito. Y hay otro niño que, pues yo creo que es una mutación en ovo porque no hay ningún antecedente ni nada. Pero más bien yo también quería ver la experiencia de usted, ¿verdad?, en relación al volumen urinario. O sea, yo he visto que disminuye, pero aún así con bajas dosis de la tiazida, pero no, yo creo que un 25%, o hay niños que tienen los 3 litros de 4 siendo lactantes, ¿no? No tan difícil de contestar porque todos los autores dicen, si yo le bajo de 10 litros a 8 litros es una. Sí. Como quiera que sea. Sí, ¿no? De 7 a 5, pero es lo que yo he visto, sí, ¿no? 7 a 5 litros. Nunca va a bajar, obvio, que no va a bajar, porque el problema es ese, precisamente. ¿No? Nunca voy a poder abrir las compuertas para que el gradiente osmolar extrae el agua intersticial vascular. Así es que no es el objetivo. Todos los estudios que de hecho de hidroclorotiazida, de indometacina, hoy se está combinando, por ejemplo, en el recién nacido de combinación de antiinflamatorios no esteroideos sin indometacina, por ejemplo, con hidroclorotiazida, a dosis pequeñas, ¿no? La indometacina induce un poco las prostaglandinas, inactivan los receptores, inactivan las acupunturas. Entonces, dándole indometacina, bloqueo estas prostaglandinas para lograr un 20 o 25% del gasto urinario. Sí. Y ese es el gran problema. Los italianos, por ejemplo, el problema que les hacen una gastrostomía, les están poniendo agua en el primer año de la vida para evitar, o sea, pasarle agua y nutrir al paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un problema real. ¿Sí? El problema y esto uno tiene que ir lidiando en ese aspecto. Y fíjense, también otra cosa importante que es, por ejemplo, el que es ligado a la X es el que es más agresivo, que es autosómico, como el de la niña que presentamos el año pasado, que vio la doctora Escamilla, ¿no? No está no es tan poliúrica, y es una mini dosis, bajó su gasto urinario de 8 litros, actualmente está entre 2 y 3 litros, es una ganancia extraordinaria, porque el niño toma menos agua, se entre los poros. Entonces, no hay ni siquiera una dosis, ni cuánto te va a bajar o cuánto va a circular. Por eso hay que echar mano de los nuevos tratamientos, porque hay una. Aprovecho un poco para ver, por ejemplo, el tolvaptan, que se utiliza, que es otro chaperón farmacológico, sí está aprobado en niños,
está probando sobre todo no en sección inapropiada de hormona antibiótica, sino que en enfermedad quística renal, para bloquear hormona antibiótica. Este es el futuro de nuestro tratamiento. Estas situaciones de los chaperones farmacológicos, que a mí me dio la oportunidad de esta plática, que agradezco, es que me dio oportunidad de revisar, ¿no?, los nuevos tratamientos y las nuevas soluciones que hay. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí.